Bienvenidos a Más allá de la ciencia, un espacio donde entrevistamos a distintos académicos y el día de hoy es para mí un gusto presentar a un licenciado en sociología por la UNAM, a un maestro y doctor en estudios urbanos y ambientales por el CEDUA, el Colegio de México, es SNI1 además, da clases en la UAM Coajimalpa, es subdirector de planeación estratégica en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, es presidente y cofundador de la Asociación Independiente de Investigadores en Ciencias Sociales. Además, tiene artículos publicados, libros, etcétera. Es un honor para mí presentar a Eric Serna Luna. Carlos, un gusto estar con todos ustedes, con todas ustedes, con todos ustedes. Así es que, pues nada, celebrando esta iniciativa estudiantil tan, tan padre, muy gustoso, muy honrado de que me hayan elegido para estar platicando contigo. Así es que, a tus órdenes. Muchas gracias por venir. Yo sé que nos hizo un espacio hoy para entrevistarlo y le agradezco mucho. Em, Doc, para la gente que no lo conozca, platíquenos un poco, ¿qué es lo que hace? Sí, es una buena pregunta. Yo a veces ni yo lo entiendo. Pues en realidad soy un sociólogo empedernido. eh, Me encanta estudiar la sociedad, comprenderla y con el paso del tiempo, con el paso del camino, me fui adentrando en cada uno pues de los múltiples cruces que tiene la sociedad, ¿no? Hicimos estudios sobre religiosidad popular, hicimos estudios sobre informalidad en el metro, em, hicimos estudios también sobre la capoeira, mezclé un poquito de artes marciales allí, que también fue una de mis pasiones por mucho tiempo, sobre los sentidos, sobre las emociones. Entonces, eh, me parece que nuestro oficio sociológico es justo eso, en tratar de entender todas las aristas que tiene la acción social, la acción humana, todo su despliegue, y a partir de eso, pues transformarlo en artículos de investigación, de divulgación, y también algo que me gusta mucho en la docencia, ¿no? En cómo transmitir ese oficio sociológico hacia las nuevas generaciones y pues bueno, en algunos casos derivado de las ciencias sociales, ¿no? Eso también es lo bonito de la interdisciplina, que no solo es sociología, sino también múltiples saberes de las ciencias sociales. Claro. Creo que siempre es muy padre ver como todas las áreas a las que uno se puede dedicar tienen una base de sociología, ¿no? Porque Mm. en lo personal creo que está en todos lados la sociología, o sea, si bien desde fuera a veces no lo podemos ver, está súper implícito en todo, ¿no? Cualquier actividad que hagamos tiene un impacto en nuestra sociedad y tiene dificultades que son justamente por la sociedad, ¿no? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención cómo converge todas estas áreas, o sea, cómo usted encuentra el puente entre cada una de ellas. El hecho de mencionar la capoeira, ¿no? Mencionaba Mm. el comercio informal, ¿no? También, cómo es el punto de convergencia entre todas estas áreas. Pues es que, mira, Carlos, yo creo que eso es parte de todo el conocimiento en términos universales, ¿no? Por ejemplo, la biología o la química, pues está implícito, ¿no? En todo lo que hacemos, la física. Y en el caso de las ciencias sociales, pues por supuesto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conductas humanas o con relaciones, lo que estamos haciendo ahorita es una relación social. Claro. Alguien podría venir, un sociólogo, una socióloga, un antropólogo, antropóloga, y analizar las formas en las cuales nos estamos comportando. Y a partir de eso identificar estructuras sociales o patrones sociales. Ayer estaba viendo un video muy bonito sobre el universo, por cierto, y es esa parte del orden, ¿no? O sea, el saber moderno, porque al final de cuentas las ciencias vienen de toda esta herencia moderna de la ilustración, busca órdenes, busca patrones, busca estructuras, busca constancias. Entonces, la sociología, como diría más o menos Max Weber, que es uno de los padres fundadores, ciencia encargada de interpretar la acción humana en sus causas y consecuencias, pues justo eso, tú tienes un fenómeno social, algún problema en algunos casos, y lo que haces como persona que hace sociología es justo identificar esas estructuras, esos patrones, cómo se conducen las personas
eh, entender por qué lo hacen de esa manera y cuáles son las consecuencias, ¿no? En algunos casos, como lo fue en el positivismo, orden y progreso, no es casualidad que ese fuera el lema, pues era encontrar patrones o estructuras a través de las cuales dirigir esa acción humana, ¿no? Dirigir nuestras conductas sociales para transformar las organizaciones, los estados, en que fueran mejores, ¿no? Eso básicamente es lo que hace la sociología. Ya después, esta idea de transformación a partir de toda esta herencia marxista, pues tiene que ver con revolución, con formas de transformar estructuras que lejos de darle bienestar a las personas, las están oprimiendo. Y ahí ya vienen cosas políticas como el capitalismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la sociología, como toda ciencia universal, se encarga de eso, ¿no? De identificar esos patrones y con algo muy hermoso que identificó, que nombró un sociólogo llamado Charles Wright Mills, con la imaginación sociológica, que en realidad la capacidad de imaginación es general, de todo saber, de todo conocimiento, pues vas identificando esos fenómenos en cualquier cosa, como tú bien lo dices, que vives, que realizas, ¿no? La imaginación sociológica es identificar patrones o estructuras sociales en todo aquello que vives, ¿no? Entonces, teniendo eso, cualquier cosa puede ser materia de estudio sociológico. Y justo esta parte de que cualquier cosa puede ser materia de estudio y que esté implícito en todo, yo encuentro, a mí me salta mucho a la vista, ¿no? Porque es una ciencia que cada vez siento que cobra más relevancia y creo que para lograr una transición y tener una mejor calidad de vida es necesario voltear a ver a esta ciencia y darle el peso que merece. Pero a veces no pasa, a veces no se voltea a ver, a veces no, porque hay todo un debate, ¿no? Seguramente la gente que nos está viendo, a lo mejor algunos no saben ni siquiera qué es, ¿no? No saben ni Mm, siquiera cómo se aplica o no saben ni siquiera para qué nos puede llegar a funcionar. Y entonces yo quiero saber cuáles son los retos a los que un sociólogo, la sociedad actual en la que estamos, tiene que enfrentarse, no para, bueno, también para aplicar los modelos, sino pero para que sean conocidos lo que hacen y que sean volteados a ver. Híjole, Carlos, pues es que ese es como un debate ético y a veces de profesión, de vocación sociológica. Otro sociólogo, Pierre Bourdieu, eh, diría que la sociología es una ciencia que incomoda eh, y que su oficio es incomodar en la medida en la cual revela estructuras de poder o revela malestares sociales y muchas veces a las personas, a las instituciones, no les gusta ese tipo de crítica, ¿no? La sociología lo hace porque justo a través de la crítica es de que se puede mejorar, ¿no? Se puede transformar la sociedad, pero muchas personas no son muy receptivas a ese tipo de conductas sociológicas de crítica, de transformación. Y luego viene otra cosa que también habría que entender un poco respecto a cierta hegemonía dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y me parece que allí la economía, a partir de los años 80 en el mundo, la economía empieza a tener mayor peso como una ciencia social reinante. Si ustedes se dan cuenta, pues la economía ya ahorita quiere analizar emociones y psicología y entiende que la única conducta humana o la conducta humana natural es el homo economicus, que es la acción a través de obtener un beneficio o una rentabilidad. eh, y empieza como a opacar a otras ciencias sociales, ¿no? Eso me parece que vamos a ponerlo en orden, eso me parece que es en cuanto a estructuras, por un lado la forma de ser sociológica, y luego también me parece que tiene que ver con que nosotras como personas que hacemos sociología no hemos logrado como transmitir el oficio, ¿no? Porque cuando uno habla de oficio o de vocación sociológica, claro, debes de ser una persona crítica, una persona estudiosa, lectora, con compromiso social. eh, Vaya, debes de tener muchos atributos, pero también debes de saber comunicar eso. Y a veces
esto es otra vez Pierre Bourdieu, en el oficio del sociólogo, la socióloga, ¿no? La persona que hace sociología. mm, Me parece que muchas personas que estudiamos ciencias sociales, filosofía, sociología, etc., nos quedamos mucho en los discursos teóricos y conceptuales, ¿no? Como que no sabemos traducirlos hacia una utilidad social en el sentido, cuando hablo de utilidad social, no en términos económicos, de que tenga un provecho, una rentabilidad, sino que pues las personas puedan utilizar esos saberes sociológicos para transformar su propia realidad, ¿no? A veces los libros pues, no se leen, los programas no se ven, y no hemos logrado encontrar caminos para conectar con la sociedad de una manera más directa, ¿no? Y eso, vaya, son diferentes aspectos, pero están interconectados, y eso me parece que también repercute en que la sociología, las personas que egresamos de la carrera, no tengamos necesariamente una gran oferta de trabajo, ¿no? Creo que eso también es importante decirlo. Cuando vas creciendo, se te va quitando como esa parte romántica del saber por el saber. Y pues también entiendes que un saber va a ser relevante, va a tener esa forma a través de que ese saber te permita sostenerte y vivir dignamente. Em, y creo que eso también es uno de los fallos que tiene la sociología, ¿no? No ha sabido profesionalizar a las personas, no ha sabido cómo construir un campo de trabajo, una oferta de trabajo sólida. Em, esto es muy de México, en otros países sí se sufre, pero hay como, por ejemplo, en Chile la sociología está muy vinculada con la empresa privada, ¿no? Con la inversión privada. Y en México eso no sucede. La sociología, o te dedicas a hacer academia o te dedicas a la parte gubernamental o asociaciones civiles, ¿no? Como que el mismo compromiso social crítico que tiene la sociología no hace la conexión con la inversión privada, ¿no? Y eso repercute en el mercado de trabajo, en la calidad de vida de las personas que egresan. Entonces, pues hablando de transformaciones y de problemas sociales, si la sociología hace sociología de sí misma, encontrará que hay cosas que deben de transformarse en la manera en cómo estamos formando a las personas que estudian sociología. Em, entonces, son como esos factores, ¿no? Resumiendo, es una ciencia incómoda, es una ciencia difícil. Eh, Dos, es una ciencia que está siendo opacada por la preeminencia de la economía, por este saber hegemónico. Tercero, no es una ciencia que esté bien formada profesionalmente. Y cuarto, eso repercute en la oferta de trabajo, en las posiciones, y cual hace que la sociología esté desprestigiada. No hace muchas décadas estaba amenazada con desaparecer. En algunas universidades, incluso de otros estados de la República, han querido ya desaparecer la sociología precisamente por eso, porque no tiene matrícula, porque las personas no se están inscribiendo. Recientemente hubo inclusive un desplegado a nivel mundial para defender a la sociología, porque la sociología está siendo muy crítica de ciertos regímenes, de ciertas formas de gobierno, no sé, con el conflicto que hay ahorita con Estados Unidos, con el conflicto que hay en Israel. La sociología está alzando la voz, las y los sociólogos están alzando la voz, y eso no le está gustando a ciertos gobiernos. Entonces, son los desafíos, son los retos que tenemos que enfrentar. En esta parte que dice que pues hay una barrera, ¿no? Y hay muchas cosas que no gustan. Pero usted dice que, no, o sea, me surge la duda, ¿qué tanto depende per se de la sociología y qué tanto depende de otras áreas, ¿no? O sea, el hecho de que en Chile tengan esta mancuerna con la industria privada, ¿no? ¿Depende de la sociología en per se o tiene que ver con políticas y tiene que ver con
cultura tiene que ver con ideologías que las otras personas tengan, en esta cuestión de que es incómoda, ¿no? ¿Qué tanto es incómoda por ella misma o es incómoda porque reta a otros mm, a salirse de su estatus, a salirse de del cuadro donde viven y buscar otro cambio, ¿no? O sea, a mí creo que quiero saber, ¿no? O sea, qué tanto será de propiamente de la sociología o qué tanto es de todo lo que está de fuera. a mí me parece que son factores, ¿no? Comencemos por el interior. Mm, la propia sociología en sí, es como cuando, digámoslo así, cuando vas a terapia psicológica, ¿no? Y empiezas a enfrentar como tus miedos o aquellas cosas que tú dices, híjole, pues hay cosas que sí son mi culpa. No, Es como que no te sientes una persona muy cómoda, ¿no? Viéndote al espejo. Y la sociología es eso, de hecho, en sus fundamentos es como la conciencia de la sociedad moderna, ¿no? La sociología es de estas ciencias que te va diciendo, oye, pues el desarrollo también está generando contaminación. Oye, pero es que el desarrollo y la riqueza también está generando personas pobres. Entonces es esa ciencia que es la conciencia, ¿sabes? De que te está diciendo, oye, pues hay opresión de género, oye, es que y entonces eso, obviamente a las personas que detentan el poder, que tienen, que están en la inversión de poder en las posiciones dominantes, no les gusta que desafíes, ¿no? Entonces, eso es intrínseco de la sociología, ¿no? Y luego porque a final de cuentas, una distribución social, pongámoslo en términos de Marx, que si bien no fue sociólogo, pero pues es uno de los saberes, fuente de la sociología. Imaginen reducir la jornada de trabajo, que se le pague más al trabajador, a la persona trabajadora, que haya aguinaldo, que haya prestaciones. Pues eso no le gustaba a los empresarios, ¿no? A los capitalistas. Sin embargo, fueron cosas que se han ido avanzando, en algunos casos retrocediendo, pero ese es el punto, ¿no? Es un saber incómodo por eso, por ese tipo de situaciones, por ser la conciencia de la sociedad moderna. No les deja ser feliz, ¿no? A la sociedad moderna con su riqueza y con su opulencia y su consumismo y demás. Pero luego está otra parte que tiene que ver a nivel institucional, a nivel universidades, a nivel, eh, sí, instituciones que se encargan de formar a las personas sociológicas en este saber, eh, de que me parece que están formando a las personas solo en esta parte crítica, solo en esta parte de conciencia, en esta parte romántica, intelectual, académica, y no están viendo la otra parte de que todas estas personas que estudiamos o estudiaron o estudiarán sociología necesitan un empleo. Sí, estoy diferenciando trabajo de empleo, necesitan un empleo, necesitan una fuente de ingresos. Y para eso necesitas enseñarles que esas herramientas sociológicas, críticas, de transformación, también pueden ser propositivas, también pueden ayudar a construir encuestas, que es como te comentaba, eso se hace mucho en Chile o en Estados Unidos, por ejemplo. Se pueden hacer encuestas, estudios de mercado, cosas que a veces están haciendo las personas que hacen psicología y que una persona que hace sociología estaría igualmente facultada para realizar ese tipo de cosas. En los años 70, por ejemplo, 70, antes de todo esta llegada del neoliberalismo a la burocracia, la sociología era como muy recurrida, muy socorrida en las estructuras administrativas de gobierno. Hoy en día siguen estando, pero regularmente siempre están como en puestos medios o técnicos. Entonces, sí me parece que en términos internos de las instituciones que hacen sociología, que forman a las personas en la sociología, hace falta una crítica y empezar como a transformar esa parte no tan teórica, no tan filosófica, no tan crítica por serlo, sino también entender que necesitamos generar fuentes de empleo para esas personas, ¿no? Y que puedan llevar dignamente recursos, cumplir ciertas metas materiales que tengan en la vida a través de ese saber sociológico. Porque de lo contrario,
dicen por ahí, un saber que no te sirve para comer, pues no sirve de mucho tampoco, ¿no? Y eso creo que en términos críticos de la sociología hay que entenderlo, ¿no? Hay que afrontarlo. Lo vinculo mucho con esta área que decía de la economía, ¿no? Mm, La economía social, porque creo que gran parte de las motivaciones que como sociedad tenemos sí es la capacidad que podamos tener económica, ¿no? O sea, al final del día, pues todos queremos comprar algo, todos queremos tener algo, todos queremos lograr algo, ¿no? Pero me parece que sobre todo este mundo capitalista hay un punto donde ya más no te va a hacer más, mm, donde ya más dinero no hace una diferencia, ¿no? Si hay un umbral donde, ok, este es lo necesario, lo mínimo que necesitas para sobrevivir y después hay otro, pero ya después de ahí seguir acumulando riquezas ya no hace sentido, ¿no? Pero el hecho de seguir acumulando tiene que ver con una cuestión de avaricia, tiene que ver con una cuestión de acaparar, tiene que ver con, pues, con cuestiones personales y también inducidas por la sociedad en un mundo que vivimos, que hoy en día es muy fácil ver en redes sociales el nuevo coche, el nuevo ropa, el nuevo esto, el nuevo esto. Entonces, siento que se vincula mucho con esta parte, ¿no? Con esta parte de, pues, qué tanto podemos obtener y sobre la importancia, usted ahorita lo mencionaba, ¿no? Es importante pues que sí se pueda tener una salida económica, porque si no, de no tenerla, entonces solo te quedas en la parte, ok, yo sé cómo funciona esto, yo sé cómo se comporta esta parte, pero no te alcanza para poder subsistir, ¿no? Entonces, de ahí viene. Y creo que el utilizar a la sociología y el incluirla para analizar, como usted ya lo dijo, ¿no? A lo mejor hacer un estudio de mercado, ¿no? Al hacer cosas que le pueden servir a la industria privada, es un buen puente, o inclusive al gobierno, ¿no? Al gobierno creo que le serviría de mucho saber la sociología detrás de la toma de decisión de la construcción de un nuevo parque, de la designación de horarios en el transporte, de la designación de una nueva escuela, ¿no? Porque todo eso impacta directamente en cómo se va a empezar a comportar tu sociedad, ¿no? Del hecho, y hasta lo puedes vincular con la parte económica. O sea, creo que la línea está muy clara de cómo puedes hacerlo y cómo puedes incluirlos. Por ejemplo, el caso de aquí de la Cojimalpa, ¿no? La Cojimalpa no tenía en su principio negocio cerca, ¿no? Y si querías ir a comprar, tenías que desplazarte. Entonces, ¿cómo el instaurar una institución va a promover el comercio cercano y entonces pueden surgir iniciativas que te ayuden a orientar esa parte, ¿no? Y yo lo vinculo mucho con con esto porque creo que al gobierno le interesa mucho cuidar el dinero, ¿no? Al gobierno le interesa mucho promover que hayan ciertos negocios, ¿no? Pues al final del día creo que es lo que más le va a interesar a él, desde mi perspectiva. Entonces, si se conoce como todo eso, si se sabe que se puede hacer eso, ¿por qué no se hace? Fíjate, Carlos, comenzaste con algo, con un concepto que me parece que es importante, que es el de economía social, ¿no? Porque claro, o sea, aquí me parece que tenemos que recuperar equilibrios, ¿no? O sea, equilibrios en la conducta y me parece que uno de ellos es, no puedes despreciar lo material, que creo que es clave, es una de las aristas de desarrollo del ser humano, cuestiones materiales en su justa medida, con ciertos topes, em, porque si no se vuelve avaricia, se vuelve consumismo y empiezas a echar a andar toda esta rueda que nos tiene en términos climáticos bastante amenazados y amenazadas, ¿no? Como especie. Eh, pero por el otro lado, también debemos de garantizar esos mínimos de vida para las personas, ¿no? Y, y justo eso es una de las nociones sociales clásicas. O sea, el ingreso mínimo, cuánto es lo mínimo para vivir. Eh, y ese tipo de cosas deben de estar garantizadas para todas las personas, ¿no? Eso es clave. Ya si alguien quiere tener más o no, eh, será decisión de cada quien, pero
no puedes establecerlo como norma. Y entonces en este caso tienes personas que tienen demasiado, que eso es la desigualdad, y personas que no lo tienen, ¿no? Y luego, lo problemático acá es de que si no construimos, esto es un concepto sociológico, movilidad social, si no construimos las alternativas para que las personas que vienen a estudiar la universidad, porque la mayoría viene a estudiar porque necesitas o quieres mejores opciones de calidad de vida, o no sé ustedes, pero todavía en mis tiempos, papá y mamá te mandaban a la universidad porque querían que tú tuvieras mayores posibilidades de desarrollo, mayores oportunidades que las que tus papás, tu mamá tuvieron siendo empleada, siendo... Entonces, la universidad, el estudio es una escalera, ¿no? De movilidad social, de salir de la situación inicial en la que creciste, en la que naciste, por una mejor. Y si la universidad no te está garantizando eso, si la profesión, ahí tenemos un problema social, porque estamos generando personas frustradas, ¿no? De que sus saberes no sirven, que sus saberes no les permiten tener esta calidad de vida mínima, ¿no? Entonces, eso es un punto que hay que tener equilibrio, buscarlo. No se busca que uno viva en las lomas, que tenga un Rolex, no, no, uno no es político ni hace política por tener eso. Eso, por ejemplo, también es reprobable, ¿no? Es muy triste, pero sí al menos que te permita desarrollarte. Y luego hay otra cosa de lo que mencionas que es importante. Hay cosas materiales que tú puedes obtener con tu trabajo y con tu esfuerzo, pero hay otras que son derechos. Por ejemplo, hoy en día está muy en boga lo de la vivienda. La vivienda en realidad debería de ser un derecho social, debería de garantizártelo el gobierno, al menos los canales, las formas para obtener una vivienda, porque por muchos años se tuvo como un bien privado, ¿no? Y por eso hoy en día tenemos ese problema, no nos alcanza para comprar una vivienda, ganemos lo que ganemos, ¿no? Entonces, no, eso no puede ser del ámbito privado, eso tiene que ser público. Eh, decías otra cosa también interesante, el papel que tienen, estamos hablando de personas que hacen sociología, pero pueden ser personas que hacen estudios socioterritoriales, es decir, ciencias sociales, inclusive naturales, ¿no? Porque hay dependencias de gobierno que se encargan de la relación del ser humano con el medio ambiente, con la naturaleza. Pero eso también es clave. No necesariamente se está posicionando a las personas en los puestos, ya no de toma de decisión, sino de diseño de esas decisiones, ¿no? Lo que tú mencionabas, haces una intervención urbana, bueno, eso cómo va a afectar al medio ambiente o cómo va a afectar al ecosistema, entendiéndolo también como en parte humana. Eh, Allí me parece que también hace falta construir esos canales para que eh, los gobiernos en sus diferentes escalas tengan precisamente personas egresadas de los diversos campos de las ciencias sociales en el diseño de instrumentos o de estudios técnicos, en el diseño de toma de decisiones. Hay allí como ciertas cuestiones que no están del todo articuladas entre la universidad, entendida como una institución que produce personas con saberes útiles para la sociedad, y el mercado de trabajo entendido como ese ámbito entre lo privado y lo público que permite dar esa realización profesional o obtener esos medios materiales, ¿no? Me parece que hay ahí algo que lleva muchas décadas que no se ha trabajado ni desde el lado de las universidades, pero tampoco del lado del mercado de trabajo, tanto público como privado, de saber qué perfiles estamos produciendo en las universidades y cómo pueden ser útiles, ojo, ojo con esta idea de utilidad, en esto que decías, en el beneficio de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el estudio que tú estás haciendo sobre las espinacas y cómo pueden resistir más en un contexto de estrés hídrico, ¿por qué no alguna institución de gobierno, SEDEMA o el Sectur o algo así, te apoya con ese proyecto y le da ese recurso a los campesinos para que puedan mejorar sus producciones? Entonces, a ese tipo de puentes me refiero yo, ¿no? A que también el mercado de trabajo tiene que saber
qué se está produciendo en las universidades y cómo podemos llevar esos conocimientos, esos saberes a desarrollarse profesionalmente. Ustedes como personas egresadas tienen un empleo digno y la sociedad se nutre de esos saberes que están produciéndose en las universidades. Creo que esos modelos se tienen en otras sociedades, ¿no? Llamémoslo así, vaya, de otros países que están Ujú. mejor posicionados en términos de calidad de vida. Esto último que menciona me parece bien importante y creo que es algo que yo siempre peleo, el hecho de, no tan, si bien es una responsabilidad del gobierno de las empresas saber lo que se hace en las universidades, también es una responsabilidad uno como universitario importarse en las cuestiones que están sucediendo afuera de tu universidad, porque creo que sí, es padrísimo y creo que es muy útil hacer una línea de investigación o en mi caso tener como eh, hacer investigaciones que aporten un conocimiento general, pero creo que ese conocimiento y esas investigaciones tienen que ir de la mano con el desarrollo social, tienen que ir de la mano con un impacto social, porque si no solo se queda en libros y investigaciones que se hacen, que pues te van a servir algún día, ¿no? Y creo que sí tiene que ir mucho de la mano con, ok, ¿esto cómo lo puedo aterrizar en la sociedad? ¿A dónde lo puedo llevar? ¿En qué estancias puedo vincularme para poder, una, justamente, que otras empresas o que otros sectores volten a verte? Y dos, encontrar mancuernas y encontrar otras disciplinas que puedan ser útiles. Y creo que es algo que no se dice mucho, eh, el hecho de poder trabajar en interdisciplina. Trabajar en interdisciplina creo que es bien valioso porque entonces te abre la oportunidad, ok, yo desde mi perspectiva biológica ya no solo me quedo ahí, sino que la vinculo con alguien de sociología, con alguien de socioterritoriales, con alguien de diseño, con alguien de comunicación, ¿no? Y creo que parte de muchos problemas es eso, que analizamos un problema, analizamos Ujú, un fenómeno desde una perspectiva solamente, solo como biólogo molecular, solo como socioterritoriólogo, solo como comunicólogo, y creo que se nos ha perdido mucho la importancia que tiene vincularnos con otros universitarios. De ser así, creo que podemos lograr un cambio más acelerado y que permee más. Porque si podemos hablar con alguien de comunicación, a lo mejor él nos va a decir, ok, ¿sabes qué? Es que lo que te falta es hacer a lo mejor tu mensaje más amigable, ¿no? Alguien de psicología nos podría ayudar, ¿no? Entonces, siento que el siempre buscar una aplicación social es bien útil y no tiene que ser inmediata. Pueden ser aplicaciones sociales, pero ahí hay un reto. La, el desarrollo considero que no debe de estar vinculado con la persona en el poder, llámese presidente, etcétera, ¿no? Porque seis, en lo que dura su sexenio, le invierte en lo que se puede hacer, en lo que puede ujú. medir y en lo que puede cultivar. Lo que pase antes o lo que pase después ya es cosa que a lo mejor no le interesa, que dice que sí, pero son iniciativas que la investigación, ¿no? O sea, yo peleo mucho con por qué el gobierno decide qué tanto presupuesto se le va a designar a la investigación. Eso ya debería de tener un presupuesto ya, Ujú. porque entonces pasa que entonces al otro sexenio te lo recortan y entonces ya no puedes investigar, tienes que cortar líneas de investigación, etcétera, ¿no? Entonces siento que es bien importante lograr desvincular esta parte, porque creo que así, por ejemplo, la iglesia, ¿no? La iglesia no está vinculada con el gobierno y ha permeado en nuestra sociedad desde hace demasiado tiempo y sigue ahí y es algo que está y está y está. ¿Por qué? Porque las prácticas son lo mismo, ¿por qué? Porque los espacios son lo mismo, porque presupuestalmente no le recortan y de repente la ves fea, ¿no? Entonces, ¿por qué nos es tan complicado hacer y en otros países pasa, en otros países no está vinculado, la investigación sigue su curso natural, ¿no? ¿Por qué en un país como el que tenemos nos es tan complicado lograr una transición de esa magnitud? Pues mira, Carlos, yo creo que en el fondo tienes una semilla sociológica y eso es formidable. Pienso que nosotras como personas universitarias
justamente deberíamos de tener un poco en nuestro interior de interdisciplina. Y me parece que das en un primer momento una primera solución, ¿no? Creo que sí es muy necesario que independientemente de la especialidad que tengas, sea biología, sea física, sea química, sí estés vinculándote con otros saberes, ¿no? También las ciencias sociales, digo, sociología en realidad en un principio se llamaba física social. Pues imagínate, o sea, hay muchos patrones que la sociología aprende de las ciencias naturales, ¿no? En muchas formas, muchas estructuras. ¿Por qué? Pues porque las ciencias naturales empezaron a desarrollarse antes que las ciencias sociales. Entonces, acá el ejercicio puede ser también inverso, ¿no? Se puede aprender de personas que estudian comunicación, de personas que estudian psicología, de personas que estudian economía. La economía per se no es mala, porque a final de cuentas, ustedes lo saben, para desarrollar proyectos de investigación se necesitan recursos, ¿no? Principalmente la persona que investiga necesita comer, necesita sustentarse como persona, ¿no? Y ya después todos los materiales que se implican para la investigación, ¿no? Entonces, hacer un plan económico, un proyecto, eso también es importante, ¿no? Esos también son saberes que, sin ser necesariamente o exclusivamente biologicistas o de ciencias naturales, necesita la persona que hace ciencia para desarrollar sus proyectos, ¿no? Entonces, me parece que aquí la propuesta sería reformular ciertos, al menos, ¿no? En términos institucionales, eh, reformular a lo mejor algunos últimos trimestres, que a mí me parece que el modelo UAM lo tiene, es una de las bondades que tiene ciertas asignaturas o weas que puedes tomar interdivisionales y allí ir complementando tu saber. Y luego empezar como a darle este enfoque. Creo que también tiene que ver mucho con alguna parte del profesorado, ¿no? Estas personas que no solo sean docentes de academia, sino que también tengan intervenciones en otros campos de trabajo, ¿no? Creo que eso también, ¿qué tantas esferas de experiencia? Esto es Georg Simmel, el sociólogo berlinés, ¿qué tantas esferas de experiencia tengas en tu vida va a ser tu saber más rico? Porque conoces diferentes puntos de interacción, diferentes situaciones sociales, diría Irving Goffman. Entonces, es necesario tener ese tipo de profesorado, un profesorado múltiple. Entonces, creo que esa es una primera solución, ¿no? A este problema que planteábamos en la conversación, un problema sociológico. ¿Cómo mejoramos el perfil de egreso de modo tal que haya mayor inserción laboral y por ende desarrollo material o mejor empleo para las personas que estudian ciencias sociales, pero también biología? Y luego lo segundo es un problema de que me parece, y esto es sociopolítico también, la propia clase, o sea, no nos entendemos como una clase académica, ¿no? La persona que hace ciencia, sea natural o social, se entiende como un ser individual. Si entra al SNI, pues qué bien, pero sigue siendo un ser individual. Es decir, hasta hace poco se hizo un sindicato cuando se estaba haciendo lo de las cátedras CONACYT, que era justo un atropello a esto. Es una precarización del quehacer científico en términos profesionales porque son contratos precarios, porque no tienes acceso a otras prestaciones, solo el estipendio mensual. Se hace un sindicato, pero si no es hasta ese sindicato, sin cátedras me parece que se llama, eh, no hay una organización entre personas que estudian o que hacen ciencias sociales, ¿no? Entonces, por ello, aunque constitucionalmente sí, al menos en Ciudad de México, hay una cifra que al menos el 1% del Producto Interno Bruto debe destinarse a labores de ciencia e innovación y tecnología. Eso está en la Constitución. eh, no se respeta. Y es lo que tú dices, ¿no? Cada sexenio, como la ciencia, la innovación y la tecnología, pues no nos interesa porque no lo sabemos ocupar, ese es otro punto, pues le destinamos menos dinero, le destinamos menos recursos. Y por eso, en gran medida,
cierta parte del país está en un atraso porque no está sabiendo capitalizar todo el tema de saberes, el tema de conocimiento que están generando las universidades, porque no le dan seguimiento a las buenas investigaciones. Y entonces, ¿qué suceden? Fenómenos como la fuga de cerebro, que son personas que se van a otros países a brindar ese conocimiento que generaron aquí en su país, lo brindan en otros lugares porque les da mejores condiciones de trabajo o mejores condiciones de desarrollo profesional. Y acá la situación haciendo ciencia, sea social o natural, este, es bastante precaria, ¿no? Y ese es un problema sociológico también. Entonces, eh, digo, después de aquí vamos a salir, vamos a querer saliendo hacer la revolución, pero eso es parte de la sociología, si te das cuenta, ¿no? Cómo identificamos problemas sociales y cómo pensamos en soluciones o en formas de transformar. Después viene otra cosa que decías hace unos minutos, que puede llegar a ser, es muy impactante, es de las partes difíciles de hacer sociología, de que te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que están mal, pero identificas que tienes muy poco poder para transformar. Tu poder es mínimo. Entonces eso puede llegarte a frustrar, puede llegar como a deprimir, pero al final de cuentas uno tiene que ir entendiendo también eso. Comprender la sociedad es algo que duele y duele porque no la puedes transformar para mejorarla. Tienes que ser paciente y tienes que entender que hay como ciertos procesos que algunos no dependen de ti, que eso también es muy fuerte, pero son procesos sociales en los cuales tienes que ir colaborando poco a poco, ¿no? Poco a poco, teniendo una meta, un eje fijo de vocación en ciencias, en sociología, pero puede ser en ciencias sociales en general, y poco a poco ir abonando en esa lucha, ¿no? En ese aspecto. Creo que parte de que sea tardado es que muchas cosas tardan tiempo en permear, ¿no? Mm, Tenemos una desigualdad importante en el país, gente que desafortunadamente hoy en día no tiene acceso tan inmediato a redes sociales, a medios, a luz, comida, agua, etcétera, ¿no? Entonces, creo que toda la desigualdad que ocurre en el país hace que estas transiciones ocurran de forma progresiva. Y también tiene que ver con, pues ya hay ciertos patrones generacionales y ciertas ideologías que ya están implantadas, ¿no? Pero yo lo pienso mucho creo que sí hay formas en las que podríamos hacer un cambio más rápido, acelerado y que permee más, ¿no? Pero creo que vamos a lograrlo cuando haya colaboración de todos. Si todos nos ponemos a trabajar en eso, creo que podría ser relativamente fácil. Desde mi cabeza positivista, me gusta ver cómo creo que sí podría ser sencillo hacerlo, pero todos tendríamos que echar la manita, ¿no? Necesitaríamos de todos y creo que las instituciones juegan un papel importantísimo en todo esto, ¿no? Las escuelas, las universidades primaria, secundaria, hasta el kinder, me mm, atrevería a decir, ¿no? Algo que me gusta mucho de aquí de la universidad, eh, no sé si ha tenido la oportunidad de ver el documental, voy a hacer un poco de publicidad. Pasan una parte de cómo ha sido el impacto de la universidad en el conjunto, ¿no? En la sociedad que está en los pueblos que están en la periferia. Y me parece muy bonito porque creo que buscar estancias en las que puedas hacer vínculos, no solo en tu universidad, sino buscar vínculos afuera y cómo puedes promover actividades, incentivar ciertas cosas, investigaciones, etcétera, etcétera, te ayuda a tener un cambio de perspectiva, porque ya no lo empiezas a ver como algo malo. Si yo de repente hay gente que no sabe lo que se hace en un laboratorio, ¿no? Y de repente les digo, ah, ¿sabes qué? Te doy un tour, lo llevo, hacemos una iniciativa, se les platica, etcétera, ¿no? Entonces, wow, no, está increíble, les encanta, ¿no? Entonces, a lo que voy es, se pueden hacer, creo que cambios, pero tenemos que echarle la mano todos, ¿no? Y me gustaría eh, cerrar como con esto, porque sí, la sociología puede llegar a ser un tema
hasta deprimente, si lo vemos desde una cierta forma de, pues no puedo cambiar nada, ¿no? Pero verlo en esta perspectiva de, pues claro que podemos cambiarlo, ¿no? Podemos cambiarlo, pero nos va a llevar tiempo, nos va a llevar compromiso y nos va a llevar salirnos de nuestra zona de confort. Pero se puede. Entonces, y era lo que quería preguntarle. O sea, si sabemos que ya está complicado, está difícil, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos, como individuales, como sociedad? ¿Qué hacemos? Fíjate, Carlos, digo, comenzando por estas comparaciones que te decías entre ciencias sociales, o más bien las herencias que la sociología tiene que agradecerle a las ciencias naturales. Eh, Toda esta idea de la evolución darwinista de algún modo permea la conciencia sociológica. Y hay un autor, un sociólogo que se llama Norbert Elias, que él se encarga de, o se encargó de analizar los procesos civilizatorios. Tú que sabes de ciencias naturales, ¿cuánto es el proceso de evolución de una especie? Tarda millones de años en transformarse. Y la sociedad es muy similar. Las estructuras culturales, las estructuras de conducta no van a cambiar de la noche a la mañana. Es como estos problemas que tenemos heredados de la modernidad, ¿no? De que podemos construir algo y en algún momento dominamos las leyes de la física. ¿No? Podemos construir un avión y desafiamos las leyes de la gravedad, diría Pierre Bourdieu por allí. Pero, pero hay cosas dentro de las conductas y de las estructuras sociales de las personas, las ideologías, las tradiciones, las costumbres, la cultura, que no se va a transformar solo porque tú lo dices o solo porque diste una plática. Lleva un proceso, lleva un tiempo, ¿no? Y allí hay que ser pacientes, pero sobre todo constantes con el actuar que se tiene, con la agencia que se tiene para ir transformando poco a poco una trayectoria social, ¿no? Y, y fíjate, para irte dando ánimos, es que uno ya se acostumbra, ¿no? A la desesperanza y a partir de eso encuentras destellos de luz. Pero lo que tú estás haciendo, este blog, todo este esfuerzo de videos, de difusión, de platicar con diferentes personas que hacen ciencia social, eso ya es un gran punto de transformación. Una pequeña acción que has realizado constantemente. No sabes a lo mejor quién está viendo este video y a lo mejor dice, este par de loquitos ahí platicando, a lo mejor mientras hacen sus actividades y les despierta algo en la conciencia. Y ese es un primer punto de transformación. Lo dicen, oye, esto no lo había pensado y empieza a generarse un diálogo, ¿no? Lo que tú dices, fíjate, ayer estaban transmitiendo un video que hizo María Fernanda, coordinadora de la licenciatura en estudios socioterritoriales de aquí de la UAM, sobre los 20 años del modelo. Y María Fernanda es una investigadora que, viniendo de estudios internacionales de Asia y África, se empezó a insertar en la lógica de la migración internacional y lleva a su alumnado a refugios, donde están las personas migrantes, donde pasa la bestia, donde se van quedando. Y entonces, a lo largo de 10 años que ha hecho este modelo de trabajo, empieza a tener vinculaciones sociales del alumnado con este tipo de cuestiones. Lo que tú decías, oye, yo soy una persona que hace biología, pues voy a invitar a los chavitos que viven por acá, de aquí alrededor, de los pueblos, de los barrios, a que conozcan la universidad, a que vean. Y a lo mejor a uno de esos niños, de esas niñas, le sembraste la semilla, oye, yo quiero un día ir ahí a la UAM. Y eso le va encaminando a lo largo de su trayectoria. Entonces, claro, entramos tal vez en puntos románticos y tal vez no sea la transformación que queremos y también no sea la transformación que merezcamos. Pero poco a poco, esos pequeños esfuerzos, esos granitos de arena de personas que hacen ciencia social, que están comprometidas con el cambio social desde diferentes aspectos, van transformando poco a poco la sociedad. A mí me parece que una de las cosas que más agradezco de los privilegios que tengo de haberme vinculado con la UAM es justo eso, ver otros modelos de educación, de compromiso, de relación social, conocerles a ustedes, saber que hay esperanza en esa juventud científica que está buscando formas de mejorar su situación de vida.
Y eso también como docente te alimenta, ¿no? No en vano Paulo Freire decía eso, ¿no? Que enseñar también es enseñar a aprender y aprender es aprender a enseñar. Es una relación dialéctica en la cual nosotras como personas docentes no lo sabemos todo, solo estamos un pasito más adelante en la interminable senda de la ignorancia y aprendemos de ustedes y nos nutrimos de ustedes, ¿no? Y así es como tú dices, ¿no? Cada quien va poniendo su manita, a lo mejor nos hace falta un poquito más de organización, pero cada quien desde pequeñas trincheras está haciendo esfuerzos por mejorar la situación. Y en algún momento ese tipo de acciones pequeñas, cuando tú lo llevas con constancia y perseverancia, van a ser una gran transformación. De eso estoy seguro. Y estos retos y esta perspectiva, ¿usted sabía que se enfrentaría a eso cuando decidió estudiar sociología? Pues no, no, y es que es muy bonito. Esa parte. A mí la sociología me salva del desahucio académico. Yo, es curiosa esa historia porque en realidad yo soy oriundo de Azcapotzalco y vivo a 3 minutos de la UAM Azcapotzalco. O sea, siempre fue la unidad Bimbo, está ahí al ladito de UAM Ujú. Azcapotzalco, pues la UAM Azcapotzalco fue mi vecina. Pero nunca pensé, ya hasta mucho después, nunca pensé en estudiar en la UAM, ¿no? Yo conocí la biblioteca, la primera biblioteca pública que yo conocí fue la biblioteca de la UAM. Y recuerdo cuando antes podías entrar libremente por la Plaza Roja. Pero en realidad mi camino se empezó a desarrollar por otro lado, ¿no? Y en la preparatoria, si no es por un profesor, Felipe Vargas García, García Vargas, perdón, que daba sociología en la preparatoria 9, este, yo no hubiera sabido a qué dedicarme. O sea, a mí la sociología me cambia la vida, me transforma, me dice, bueno, pues sí, ya estudia a la universidad, pero locamente en vez de irme a la UAM, me voy hasta políticas y sociales, es decir, me voy cruzando de Azcapotzalco a CEU, Ciudad Universitaria, todos los días. Y como no tenía muchos recursos en casa, pues tenía que trabajar y estudiar. Aparte me acostumbré a trabajar, empecé a trabajar muy joven, muy chico. Entonces, pues gran parte de esos 4 o 5 años que duró la universidad, eh, pues el reto era, la ilusión era ser un sociólogo. Eh, Después tuve un profesor queridísimo, Antonio Blanco Leri, que me enseñó como parte de metodología, fue mi mentor en muchos aspectos, me enseñó a ser docente. Y él decía algo que es muy cierto, aprendes a hacer sociología después de la carrera. O sea, vaya, gran parte de mis críticas no es en la institución de la UAM necesariamente, sino en políticas y sociales, en la UNAM, donde yo aprendí sociología, una sociología muy teórica, a veces poco práctica. em, Espero haya cambiado. Y en realidad yo empiezo a aprender a hacer sociología en mis experiencias laborales. este, Cuando empiezo ya a intentar justo esto que les compartía, ¿no? Insertarme en el mercado de trabajo, ver de qué manera la imaginación sociológica pues te ayudaba para tener trabajo y a partir de eso un ingreso que a lo mejor no era tan necesario siendo joven, pero que pues obviamente empieza a darte pistas de que esto que elegiste, esta profesión, esta vocación, pues es de lo que vas a vivir, de lo que te va a permitir vivir, en términos materiales y en términos espirituales o de vocación. Entonces, en realidad los desafíos de la sociología los he ido aprendiendo conforme me he desarrollado profesionalmente. Y cada vez vas identificando nuevos desafíos y, y viendo de qué manera puedes afrontarlos, de qué manera no te dejas arrastrar pues por toda la corriente de un nihilismo de decir, bueno, pues yo ya me formé, yo ya tengo mi carrera, tengo mi empleo, y cada quien fórmese como pueda, ¿no? Creo que esa parte también es el compromiso. Cuando eres docente, dejar todo lo mejor de ti, de tu saber, este, y que esas personas vayan aprendiendo esas lecciones que tú tuviste que aprender con la experiencia,
de manera más rápida, ¿no? Me salta a la vista esta parte de que cómo era, ¿no? Me- eh, que tenía que trabajar, que tenía que viajar de extremo a extremo, que usted lo salva la sociología. Por qué menciona que lo salva? Pues es que, mire, yo en la preparatoria, es que tiene que ver con algo que decías hace rato de las trayectorias, ¿no? De los niños, las niñas, adolescentes que están en educación básica y van transitando. Mm, yo al terminar la secundaria me fui a trabajar 6 meses, en una locura de juventud. Me fui a trabajar 6 meses a Cuernavaca, lejos de casa, de mis papás. Yo me fui siguiendo a mis amigos. Los habían expulsado y pues por eso los fueron se pusieron a trabajar y pues, eran mis amigos, ¿no? A mí no me expulsaron afortunadamente, pero me fui con ellos, fuimos a esa aventura. Yo regreso, ese año fue 1999-2000, que fue el año de la huelga, de la gran huelga en la UNAM. Tardo en entrar a la preparatoria y a mí me empieza a gustar el trabajo, o sea, me empieza a gustar el dinero. Y le empiezo a encontrar poco sentido a la preparatoria. Mm, no por términos del saber, sino de que yo ya no conecto socialmente con las personas. Las personas en preparatoria están pensando otras cosas y yo ya estaba pensando en trabajo, en empleo, en dinero, en producir, en aquí estoy perdiendo mi tiempo. Sí me gustaba la fiesta, pero no demasiado. Estaba enfocado en otras cosas. Para decirlo en términos concretos, estaba perdido en mis propios laberintos. Eh, pero siempre me gustó estudiar, me gustó leer, entonces no entraba a clases, pero conocí a Nietzsche, conocí filosofía alemana, o sea, me empecé a educar de una manera pues un poco rara en el conocimiento de mí mismo, estudiando filosofía, estudiando cosas raras, eh, y yo siempre supe, o sea, me gustaban las matemáticas, no era malo, la química, nunca tuve un buen profesor de química, de profesora, y eso a veces lo lamento. Eh, pero me gustaba platicar con las personas, me gustaba encontrarle solución a sus problemas, era chismoso a final de cuentas. Uno que hace ciencias sociales debe de tener gusto por el chisme. Y de pronto, pues yo estaba pasando en extras, la preparatoria y demás, no sabía qué hacer con mi vida, a lo mejor estudiaba administración, algo gerencial, qué sé yo. Y conozco a este hombre, a este profesor, a Felipe, eh, como todo buen sociólogo, ególatra, déspota, y es que ustedes no saben nada, y es que la sociología es la reina de las ciencias sociales. Y me empezó a gustar su discurso, me empezó a gustar sus lecturas, me empezó a gustar esto que decía, es que con la sociología tú puedes entender a la sociedad, tú puedes entender estos patrones. Yo decía, bueno, pues es que esto me gusta. Y recuperé ese sentido de escribir todo lo que decía, de leer todo lo que dejaba, de buscar más de lo que dejaba. Y al finalizar el semestre, él me dice, oye, pues tú cómo vas en la vida. Y yo, pues no, yo voy, reprobando, pero me gusta la sociología. Me dice, tienes madera de sociólogo. Y imagínense, yo estaba desahuciado, o sea, yo no sabía ni qué hacer en mi vida. Ya había probado derecho, no me gustó, psicología no me gustó, psicología conductista. Llega alguien y te dice, tienes madera de ser te veo, por eso me fui a políticas y sociales, te veo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, allí te espero. Y entonces, pues para mí me cambia la vida eso me transforma, tengo que pagar un año todavía de extras, al final de cuentas, uno tiene que pagar siempre sus pecados, sus culpas, eh, y ahí es donde me salva la sociología, ¿no? La sociología me indica un camino de estudio, eh, y eso hace que yo tenga una educación universitaria, ¿no? Que luche por tener una educación universitaria, porque al final de cuentas eh, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir estudiando, como decías, tenía que recorrer la ciudad para estudiar y formarme en mi sueño, que era ser sociólogo, pero después esos trayectos en el metro los termino aprovechando y
parte de allí es la tesis de maestría y la tesis de doctorado, ¿no? La experiencia en el metro, la observación del comercio informal. Para mí el metro fue un laboratorio sociológico en el cual empecé a identificar conductas sociales, ¿no? A través del comercio informal, el comercio en los vagones. Esa fue mi línea de trabajo, y eso fue lo que me dio de comer. En la licenciatura hice otra cosa que no me acabó gustando, pero a veces en la vida tienes que hacer cosas prácticas para ir saltando los obstáculos, ¿no? El PT o la tesis, Sí, demás, son requisitos administrativos. Lo que te sirve de eso, o sea, a lo mejor esa investigación no va a transformar la sociedad, pero sí va a transformar tu vida, porque te va a permitir salir claro. de esa parte de la licenciatura e ir siguiendo tu trayectoria académica, tu trayectoria de conocimiento. Entonces, algo práctico, la tesis te ayuda a ordenar cosas, te ayuda a tener planeación, eso es algo que no platicamos porque es importante, la planeación de aquí, constancia, perseverancia, tesis. Y ya después empiezas a desarrollar otras líneas de trabajo más a tu gusto, más con tu estilo, que es otra cosa que también uno tiene que ir desarrollando, un estilo de hacer ciencias sociales, de hacer o de mostrar tus saberes. Me llama mucho la atención y justo lo platicábamos hace rato, ¿no? Cómo esta línea de primaria, secundaria, etcétera, lineal, se ve a veces limitada por una falta de experimentación, Mm, cosa que usted tuvo, ¿no? El hecho de haber sido con los amigos, el hecho de haber probado esta carrera, esta otra, amplía las experiencias, ¿no? Amplía las experiencias y en este sentido te permite saber que sí, que no, que más o menos, que no. Entonces, siento que ese tipo de cosas son bien importantes en nuestra sociedad, el probar para poder decidir de una mejor forma, ¿no? Y creo que usted lo vivió en carne propia, ¿no? Cuando uno prueba esto, prueba el otro, se va, desde su propia experiencia se pone a leer, desde su propia vivencia se pone a leer, no bajo la asignatura de, bajo la tarea o la orden de algún profesor, creo que le da todas las virtudes que lo permiten desarrollarse profesionalmente, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención es cuando uno hace tanta travesía, cuando uno hace tanta truco, maroma y teatro, y va viajando y va observando en el metro, porque eso es bien importante también, ¿no? ¿Cuántas personas ocupan el metro por sus propias cuestiones, ¿no? Se duermen solamente, van con el teléfono, etcétera, pero no, usted iba observando. Entonces, creo que todas estas conductas siempre tienen que estar impulsadas por un motor importante, ¿no? Y cuando uno prueba el dinero y cuando uno trabaja y después transiciona hacia la parte de aprender, como que ya sabes qué es el dinero, ya sabes qué es lo que puedes obtener, ya sabes qué, pero vincularte después con el aprender, con el adquirir más conocimiento, creo que todo esto, y mi pregunta va en el sentido de, ¿qué es lo que lo motiva a usted? ¿Qué es lo que lo mueve? Porque para hacer todo eso, uno tiene que tener un motivo bien establecido, creo yo. Fíjense que hace poco, lo platicaba con una persona muy especial en mi vida, mm, porque hace unas semanas dan los resultados SNI, ¿no? Y esa es otra de las cosas que le debo a la UAM, ¿no? El hecho de ser SNI es gracias al año que me permitieron regresar, porque ese fue otro bajón en la trayectoria profesional, regresar a ser docente. Yo ahora ya no quería, bueno, no es de que no quisiera, veía muy limitadas esas posibilidades y me había hecho a la cabeza de que iba a ser pues un trabajador o un funcionario público y ya, ¿no? No pasa tampoco nada. A veces hay que hacer cosas prácticas para obtener o para realizar los sueños, ¿no? Em, y me quedé pensando, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, a ver, ya hiciste ya eres sociólogo, ya hiciste la maestría, ya hiciste el doctorado, ya viajaste, porque hay algunos viajes ahí en la trayectoria
profesional. Llega el SNI y luego, pues yo creo que llega lo más difícil, que es algo que dices, Carlos, mantener los sueños. O sea, mm, ¿qué es lo que hoy en día me motiva? La docencia me encanta. Para mí, eh, o sea, no es la primera vez que soy docente, pero para mí ser docente es un acto de amor, porque eso lo entendí cuando practicaba capoeira, porque yo escuchaba a mis profesores de capoeira, pues todo lo que habían vivido para formarse como capoeiristas. Entonces llega alguien, entra a un aula y te brinda ese saber. Y tú no supiste qué tuvo que sacrificar o qué tuvo que vivir para tener ese saber. Te lo da, te lo brinda. Entonces, digo, ya depende de cada quien si lo valora o no, pero, pero para mí es eso, para mí la docencia es dar, es dar cosas, es ayudar a transformar, y lo que me motiva es el estudiantado, personas que yo veo que tienen talento, entonces ayúdales a desarrollar ese talento, ayúdales a, a, este, a que su vida sea buena, como te ayudó Felipe, como te ayudó Olga, como todos los profesores y profesoras que a mí me ayudaron. Entonces a mí me toca ahora corresponder, ¿no? Decía un profesor de capoeira, un mestre, eh, es pasar la estafeta, ¿no? Es pasar como el fuego olímpico, ¿no? Tú lo tienes, lo pasas, ¿no? Te corresponde a ti. Ahora te toca a ti darte las herramientas para que tú cumplas tus sueños, para que tú hagas tus propias transformaciones en tu propia realidad, ¿no? Para que te desarrolles, qué bueno, felicidades, fue tu esfuerzo, fue tu trabajo, pero siempre hay personas que te van brindando esas oportunidades. Entonces, hoy en día eso es lo que en realidad me motiva, ¿no? Ahora viene un reto personal que es, bueno, a ver, tienes el SNI, vas a tener que luchar por tener una adscripción, porque si no la tienes, se dificultan las cosas y tienes que seguir produciendo. O sea, tienes que seguir haciendo artículos, tienes que seguir haciendo capítulos de libros, escribir libros, hacer actividades o acciones en pro de la difusión de la ciencia. eh, y lo vas a tener que hacer como siempre, o sea, eso ya no me espanta, ya muchos años así, por cuenta propia, ¿no? Es decir, sin la comunidad de un escritorio, sin una posición estable. Creo que gran parte de la enseñanza de todo esto es, a lo largo de nuestra vida vamos a enfrentar diferentes problemas, ¿no? Diferentes situaciones adversas. Va a depender mucho de nosotras cómo tomemos esas adversidades. Si aprendemos, si somos resilientes, ¿no? En puntos de estrés y empezamos a sacar lo mejor de esas situaciones o si nos dejamos vencer. Lamentablemente las personas que venimos de estratos sociales no privilegiados, que a lo mejor no tenemos tanto tiempo para perdernos en encontrarnos a nosotras mismas, eh, tenemos que batallarle con eso, ¿no? Tenemos que batallarle eh, yendo y viniendo todos los días. Yo por eso admiro mucho al estudiantado que llega a las 8 de la mañana a Huampo, a Jimalpa, viniendo desde donde venga. Y que es algo que yo cuando era joven no haría, que era muy flojo para levantarme. Dormía en las madrugadas, trabajaba, estudiaba, tenía justificaciones, pero no lo hacía. Y yo veo en ellos y ellas el compromiso, tal. Para mí esas personas, claro, obviamente trabajando, tienen tienen MB, porque ya hicieron lo más difícil, que es levantarse, que es sobreponerse a la ciudad. Entonces, eh, me parece que eso son las motivaciones hoy en día, ¿no? ¿De qué manera puedes dejar lo poco que sabes en buenas manos, que esas personas también cumplan sus sueños y tú mantenerte? Al final de cuentas, el SNI no es como, ay, vamos a festejar, vamos a... No, el SNI es mayor compromiso, ¿no? Ahora vas a tener esos recursos y a lo mejor como tú decías, ¿no? Por ese recursito extra,
pues lo hacemos para hacer un programa de difusión de la sociología o una revista y vinculamos a gente de servicio social. O sea, eh, los recursos materiales te tienen que ayudar a como, ahora sí muy economistas, son formas de producción y a que esto crezca más, ¿no? Porque pues, a final de cuentas, cuando haces ciencia social, de algún modo eres tú tu propia persona responsable. Tú generas tu trabajo, tú generas tus jornadas, tú eres tu propio patrón, patrona, ¿no? Entonces, tienes que eficientar esos recursos materiales. Sí, pues felicidades primero por el DNI, ya lo habíamos platicado la semana pasada. Y sí, es bien importante todo lo que acaba de mencionar. Creo que me robó muchas preguntas que le quería hacer, pero siempre, o sea, ya con todo este resultado que ha tenido y con una increíble trayectoria, me parece yo, ¿se siente satisfecho? ¿Hay algo que le hubiera gustado cambiar? ¿Hay algo que... No, no me siento satisfecho y eso es bueno, eh, porque esa insatisfacción es lo que te mueve del sofá, de lo que te mueve de la comodidad. Mm, creo que este año en realidad tomé una decisión práctica. Debí de haber renunciado al Instituto de Planeación y debí de haberme dedicado tiempo completo, todo el tiempo a dar clases, porque siento que pude haber sido un mejor docente. Entonces estoy con esa insatisfacción. Quisiera tener la oportunidad, a pesar de renunciar a un segundo salario, y que digo, también es pesado tener dos trabajos y aparte tengo un negocio, entonces es muy pesado ese tipo de Sí, cosas. Eh, Dedicarme a mi vocación. Mi vocación es eso. Mi vocación es ser docente, mi vocación es hacer investigación, este, dedicarme de lleno, no importa si sacrifico ingresos. Sé que a la postre eso, vaya, como tú decías, yo ya estoy en mi mínimo, estoy bien, no necesito más, necesito más tiempo para dedicarme para lo que me gusta. Entonces, estoy satisfecho, insatisfecho en eso, quiero escribir más, creo que hay muchas cosas que no he sabido cómo expresar, no he sabido cómo escribir y necesito tiempo para escribirlas, ¿no? Ahí tengo unos, acá mucho es de cuando estás en este circuito de producción académica, es qué tanto estás escribiendo, qué tanto estás publicando. Si no publicas, pereces, dice un refrán por allí. Entonces ya tengo investigaciones en puerta, proyectos que hay que desarrollar, que hay que escribir, que hay que ir a experimentar la sociedad, que hay que ir a agregar cosas. Entonces, nada, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? No, satisfecho, yo creo que el día que me muera ya es así, ¿no? Vida, nada te debo, nada te doy, diría el poema, y hasta ahí, ¿no? Pero mientras tanto, no, hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando, hay que seguir pensando, hay que seguir escribiendo. Sí, sí, sí. me gusta mucho y creo que es de las primeras personas que nos da una respuesta así. Y lo vinculo mucho con esta parte de, y lo veo mucho cuando la gente empieza y no tiene tanto recurso, ¿no? Cuando la gente no tiene algo, más lucha por conseguirlo. Ujú. Cuando la gente ya nace y ya tiene todo y ya está cómodo y ya está todo, ya no le preocupa nada. Pero cuando uno nace y no tiene, entonces tiene que buscar la forma A, la forma B, la forma C, la forma D, la forma N formas y moverse de aquí para allá y de aquí para el lado. Y esta parte de la insatisfacción creo que es bien importante porque justo uno nunca va a estar satisfecho y es parte de. Uno nunca va a estar completo y es parte de. Cuando uno está completo, cuando ya no te queda más que hacer, Híjole, creo que Carlos, es... es un problema filosófico interesante. Fíjate, yo lo vinculo mucho con tu investigación, con lo que me contabas. Es el principio de sobrevivencia, la necesidad, ¿no? O sea, por qué las espinacas empiezan a generar más hormonas? ¿Cómo podemos acelerar eso? Pues porque tienen que sobrevivir a un medio adverso. También las personas que venimos de contextos materiales no favorables, si queremos algo, nos esforzamos por ello.
Y ese es un principio, ese es un valor, el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, que me parece que es una característica buena dentro de toda la clase trabajadora, ¿no? No porque, miren, cuando tú estás o cuando tú naces en otro estrato con ciertos privilegios o con ciertas necesidades materiales resueltas, sí, la verdad, la llevas de gana, es como el meme, ¿no? O sea, ya sabes, Sí, este meme en el que va corriendo alguien así con todo su esfuerzo y ahí apenas va, claro. ¿no? Y las personas con mayores recursos pues van más tranquilas. ¿Por qué? Porque iniciaron antes la carrera. O sea, la carrera, la trayectoria. Entonces sí te va a dar mayores formas de desarrollarte, ¿no? Mm, Eh, te da más posibilidades. Pero el valor del esfuerzo y el trabajo y la imaginación y la creatividad, porque al final de cuentas la creatividad la desarrollas cuando necesitas, ¿no? La imaginación lo desarrollas cuando lo necesitas hacer. Tienes un problema, tienes que resolverlo. Entonces eso va generando conocimiento, va generando saber, enfrentarte a situaciones problemáticas y resolverlas. Mm, Cuando llegas a potenciar las dos cosas, o sea, equilibrar lo material y no te duermes en el sofá, en la comodidad que es muy seductora, eh, empiezas a generar cosas bastante interesantes, ¿no? Cuando tienes estos equilibrios. Y en esos mismos equilibrios, me parece, esto ya es más filosófico, es más estoico tal vez, pero sí debe de llegar a un punto de satisfacción. Creo que llevándolo, extrapolando esto a términos sociales, la idea de insatisfacción es lo que nos tiene en esta dinámica de consumo exacerbada, de consumo, sí, o sea, no tenemos saciedad, ¿no? Y es uno de los malestares modernos. Creo que tenemos que aprender, como tú bien lo decías, y me recordaste a José Mujica, quien hace poco nos abandonó, pero un estoico, una persona muy interesante, el buen José Mujica. Em, Tenemos que encontrar esos puntos de satisfacción, lo que tú decías. A ver, ¿hasta qué punto es necesario ganar tanto dinero? No necesito el coche último modelo, a lo mejor ni siquiera necesito coche, con que haya transporte público de sí, calidad. ¿Para qué un coche? ¿No? ¿Para qué tener pieles o para qué lujo? No. Entonces, creo que eso es parte de las grandes transformaciones sociales. Cómo, cómo podemos llegar a ser una sociedad que necesite menos bienes materiales, bienes suntuarios, menos lujos, y estar más en paz y más en equilibrio con estos mínimos vitales, ¿no? Y que esto no genere problemas. Creo que esta idea de la igualdad social, del bienestar para todas las personas, es necesario. Es necesario, no, vaya, yo creo que llegará un momento en el que esté satisfecho cuando, tal vez cuando haya escrito lo que haya tenido que escribir y cuando tenga cierta estabilidad para dar clases. Y cuando logre un sueño, eso se los voy a contar. No estaría no está bien contar los sueños, pero ahora que me estoy haciendo cada vez más viejo, tengo menos años para cumplir esos sueños. Pero uno de mis grandes sueños sería construir un colegio popular, justo eso. Algo un poco lo que decías, me resonaba mucho y tiene mucho que ver con esa otra fase de la labor social que realizo a través de la asociación civil junto con otros amigos y amigas. Mm, es que estos saberes que nosotras aprendemos en las universidades, que gracias a nuestro esfuerzo o a nuestros privilegios, eso no importa, pero somos personas privilegiadas, podamos darle esas opciones a los niños de los barrios. Decirle, oye, mira, lo llegamos a hacer en algún proyecto piloto, pero por temas presupuestarios no pudo prevalecer. Pero, oye, esto es capoeira, esto es kickboxing, mira, esto es un laboratorio, mira, vamos a experimentar, mira, esto es la física. O sea, ¿cómo les podemos acercar el saber a las personas desde los primeros años de vida y sembrarles esas inquietudes? Y que el día de mañana digan, oye, pues yo no quiero ser narco, yo no quiero ser el narcomenudista del barrio, no, yo quiero ser biólogo. Ah, pues yo quiero ser química. Ah, pues yo quiero ser socioterritorióloga.
Creo que ese tipo de cosas, mm, nosotros como personas universitarias podríamos hacer eso, y eso me encantaría hacer, ¿no? Yo creo que es de mis grandes sueños, que estoy, que debo de concentrarme para lograrlo algún día, ¿no? Que todas estas personas que estudiamos en la universidad, un día a la semana bajemos a los barrios, vayamos a los pueblos y mostremos nuestros saberes, ¿no? E inspiremos a nuevas personas a que sigan sus propios sueños o que los construyan a través del saber, a través del conocimiento, a través de compartir lo que sabemos. Me gustaría cerrar con esta frase que decíamos al principio, ¿no? Que no tengo el nombre tan presente. Las experiencias, Mm, obtener un mayor número de experiencias, te abre el panorama, ¿no? Cuando una persona de cualquier estrato está cerrada a experiencias y solo conoce una ruta, ujú, está condenado a a repetirlo, repetirlo. sí. Pero cuando conoce más experiencias y conoce otras salidas, puede explotar y es parte de, creo, lo que tenemos que hacer, ¿no? Tratar de vivir el mayor número de experiencias y relacionarnos en pro de expandir lo que somos, Mm, porque de esa forma lograremos llegar a más lados. Entonces, me gusta mucho, como lo dices, ojalá pueda hacerlo algún día. Y pues hay que trabajar por ello, Carlos. sí, pues tristemente estamos llegando al final de la entrevista. Me gustó mucho hablar con usted, creo que salió bastante, me gusta la perspectiva en la que trae. Estaba muy emocionado por entrevistar a un sociólogo porque Ujú. genuinamente desde siempre me ha parecido. Yo en algún punto quise estudiar psicología, comunicación, Eso explica muchas por ahí, cosas. por ahí lo he estudiado y mi familia es muy social, entonces estaba muy emocionado por eso. Y pues le agradezco mucho abrirme el espacio y haber venido hasta acá y pues sí. Mm, Ah, no, no sin antes, perdón que lo interrumpa, tiene el foro abierto. ¿Hay algo que les quiera decirle a la audiencia? ¿Un consejo, un mensaje, algo que quiera mm. compartir? Pues en primera instancia, Carlos, agradecerte, ¿no? Realmente son pocos los espacios. Celebrar que lo estés haciendo de una manera Gracias. estudiantil. Creo que esto es parte de ese sueñito de un colegio popular. Tú lo estás haciendo realidad a través de tus medios. Qué bueno, sigue haciéndolo. Gracias. Incentivarte a que lo sigas haciendo y que esto crezca y que pueda tener mayor impacto. Eh, pues nada, yo creo que tenemos que identificar nuestros sueños, luchar por ellos y luego permitir que otras personas cumplan sus sueños. Creo que, creo que eso es lo que nos puede ir salvando como humanidad, ¿no? Hacer comunidad, ser bondadosos, bondadosas con todas las oportunidades que hemos tenido y nada, agradecerle pues a la UAM, ahora sí es a la UAM por todo esto que me ha permitido vivir en este año que fui docente, agradecer, cerrar con broche de oro, conocerles, estar en Gracias. este proyecto. Muchísimas gracias, me sentí muy honrado, muy privilegiado, gracias por escucharme y espero que algo de lo que platicamos, que fue una charla hermosa, pueda servir de algo. Sí, seguro, seguro sí. Es nuestro granito de arena todo y reiterarle, todo lo hacemos en pro de ustedes y muchas gracias de verdad por haber estado. Y pues bueno, nos, nos vamos. Muchas gracias al doctor, muchas gracias al equipo de producción, como siempre. Y pues nos estaremos viendo después, doc. Muchas, muchas Claro que sí, gracias. para servirles.